Saludos a todos y todas, nos alegra de parte de la Red Uniendo Manos estar en este espacio, desde donde deseamos desarrollar un pequeño podcast que se va a llamar Red de Cambio, ¿no? Y a partir de hoy día posiblemente estaremos desarrollando cada cierto tiempo algunas grabaciones con invitados, invitadas para poder participar de algunas temáticas. Hoy día nos acompaña el pastor Josué Vivanco, quien está formando parte de la Iglesia Evangélica Peruana en Magdalena, y le damos la bienvenida. Muchas gracias, Pastor José, por estar con nosotros. No sé si deseas presentarte brevemente. Muy buenas tardes con todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación. Soy el Pastor Josué Vivanco Jaime y estoy muy contento de la invitación que me han hecho para tratar un tema tan importante para la Iglesia y para la sociedad. Espero que la reflexión nos sirva a todos y sea una bendición para todos. Hoy día estaremos hablando sobre el tema del agua, pero desde la perspectiva de la injusticia, de la ausencia o la carencia de agua en nuestro país. Y hay muchas perspectivas, tal vez muchas cosas de las que vamos a estar hablando. Y quisiéramos comenzar, Pastor Josué Vivanco, para usted, dentro de todas las experiencias que ha podido tal vez vivir en diferentes lugares, ¿cuál sería la razón o por la cual se presentan ciertas injusticias en cuanto a la presencia del abastecimiento del agua en los hogares o en las personas en nuestro país, sea a nivel de ciudad o sea inclusive a nivel de campo? ¿Qué está pasando en el Perú? Bueno, has recalcado muy bien el aspecto de la injusticia, ¿no? Porque hay mucha desigualdad en la distribución del agua. Hay lugares que riegan sus jardines por una hora o utilizan mucho sus piscinas, y por otro lado hay lugares donde el agua les llega cada 8 horas, cada 8 días, ¿no? Y aparte de eso, que tienen que pagar un costo más alto. Entonces la desigualdad en la distribución es muy, muy grande, muy fuerte. Creo que todos somos conscientes de eso. Y eso conlleva a cuestiones de salud muy graves para la población, ¿no? Definitivamente, ¿no? Y tal vez el problema no es que falte agua en el Perú, porque Perú es uno de los países hídricos tal vez más ricos del mundo. Tenemos bastante agua. El problema sería en todo caso la falta correcta de una distribución justa. Creo que usted tal vez nos puede indicar un poco, ¿no?, cómo se da esa mala distribución a nivel de Lima, por ejemplo, que es el espacio donde estamos actualmente, y tal vez pudiera narrarnos rápidamente cómo se da esa desigualdad, tal vez en los barrios como los que ahorita estamos, ¿no?, que es Magdalena, es un barrio antiguo, histórico, y tal vez la diferencia de un barrio en Jicamarca, en San Juan del Lurigancho, donde hasta el día de hoy la gente tiene que esperar un camión recolector para que les pueda vender el agua. Y ojo, creo que parte de las injusticias también es el costo elevado que tiene el agua en esos lugares, ¿no? Sí, ciertamente, ¿no? Hay una demanda de agua que supera la capacidad de los recursos hídricos que tenemos, como lo has dicho muy bien. Tenemos mucha agua, pero no está bien distribuida, o los mismos, los que toman las decisiones para poder llevar el agua a todos los lugares, como que tuvieran preferencias en vez de mirar la necesidad de toda la población, ¿no es cierto? Y la escasez pues afecta a la sostenibilidad, el bienestar de la población. Hay distritos, como has dicho, por ejemplo, Pucusana, Ancón, Cieneguilla, Pachacama, que menos de la mitad de las viviendas accede al agua y al desagüe. Para nosotros, de repente que vivimos en lugares residenciales, es fácil que el agua potable llegue todos los días y que podamos utilizarlo, muchas veces mal utilizarlo, ¿no? Y entonces esa situación es, cuando no hay conciencia, justamente es lo que hacemos con el agua, ¿no? Un mal uso de él. Entonces llegan demasiado a ciertos lugares y a otros lugares deja de llegar justamente por ese derroche que se hace, ¿no? Tal vez algunos países hacen reservorios de agua en lugares lejanos
Por ejemplo, Japón, ¿no? Tiene enormes reservorios para zonas donde el agua escasea, y Perú podría muy bien hacerlo, sin embargo no lo hace, ¿no? Y ese es un gran problema también para la mayoría de la población peruana. Ujú. Bueno, la gestión justamente del gobierno es donde le toca administrar, conservar y proteger esos recursos justamente con esos reservorios, ¿no? Una de las cosas que están pasando es que los nevados, nuestros nevados, se están derritiendo, ¿no? Las lagunas, hay lagunas que abastecen a la población de Lima especialmente y se están secando, ¿no? Un caso dice que es el de Huascacocha, en la cuenca del Mantaro, que ha descendido un 30%, ¿no? Otra es Marca Pomacocha, igualmente. Y estaba viendo algunos datos. Dice que en 2018 el abastecimiento de agua era de 234 millones de metros cúbicos. Hoy tenemos menos de 190 millones de metros cúbicos. Más de la mitad. Así es. Y cuando llega el fenómeno del Niño, no llueve en las zonas altas, las reservas que tenemos no se llenan, justamente de lo que estamos hablando, hay escasez, ¿no? Y hay lugares de Lima, como decía, donde el agua le llega después de una semana. Y una de las cosas paradójicas, ¿no? Si cada limeño ahorrara 1 litro de agua al día, podríamos almacenar más de 10 millones de litros diarios. Yo he vivido la experiencia de trabajar con asentamientos humanos y no es fácil correr detrás de un camión para que te pueda abastecer. Y el costo de agua de esos camiones muchas veces supera por 3 veces el valor del agua en zonas residenciales. Entonces, al final, quienes no tienen agua o acceso al agua potable directamente en su caño, pagan 3 veces más de lo que debieran pagar, ¿no? Y es bastante triste, aparte de que es un agua muchas veces contaminada o tiene también otros problemas que presenta, como el dengue, por ejemplo, ¿no? Lima hoy en día es un lugar donde no podemos hablar de agua pura tampoco. Ya se sabe por las noticias y estudios hechos de manera científica que el agua limeña está contaminada también por el tema de los relaves mineros. Hace poco nomás Lima vivió la experiencia de ver el agua teñida de rojo, ¿no? Y muchos evangélicos pensaban que ya el Señor venía y bueno, no es así. Es realmente una fábrica que desecha productos químicos y contaminó el agua del río Rímac que abastece nuestros hogares y bueno, Sedapal ha tenido que hacer una purificación ultramasiva. Finalmente sé que le han echado la culpa a Sedapal, pero sabemos que por detrás hay entidades del gobierno o empresas, fábricas que son las que realmente contaminan. Minerías, hay bastantes mineras que desechan sus relaves, sus desperdicios, para decirlo de otra manera, en el río Rímac, y los limeños estamos, sin saberlo, muchos de nosotros, consumiendo metales pesados y también metales, micrometales, ¿no? Entonces, tampoco tenemos como que el agua pura que anhelaríamos tener, es un agua contaminada y grave a largo plazo para la salud de nuestros pobladores. Por otro lado, tenemos también el papel de la iglesia, el papel de nosotros como cristianos, usted como pastor. ¿Qué estamos haciendo realmente las iglesias? ¿Estamos obrando de manera correcta? ¿Algo nos falta? ¿Algo desearíamos hacer? ¿O realmente estamos de brazos cruzados esperando que el Señor venga? Hasta donde da mi conocimiento de diferentes iglesias donde he estado, lo que se escucha en las prédicas y en las enseñanzas más tiene que ver con cosas bíblicas netamente, cosas o enseñanzas que están dirigidas a los miembros, pero en el aspecto personal, a veces familiar también, pero temas como este que es una necesidad social más amplia, que no solo nos afecta a los evangélicos, sino a toda la población. No se ve mucho, no escucho mucho realmente que haya eventos en donde se pueda tocar y crear conciencia
que es lo que se necesita justamente, ¿no? Entonces me parece que como iglesia estamos en deuda con respecto a esto, que es parte de nuestro ministerio como administradores de la creación de Dios. Ujú. ¿Y algo podremos hacer como cristianos? ¿Algunas actividades o acciones personales para poder de alguna forma contribuir a que no se desperdicie el agua en Lima en este caso? ¿Podríamos hacer algunas cosas? Bueno, claro, dentro de del deseo de crear conciencia en los miembros de las iglesias y también en la población en general, hay muchas de las cosas que creo que en algún momento hemos escuchado que son buenas para poder evitar el mal uso del agua, pero no las ponemos en práctica, ¿no? Son cosas muy, muy prácticas. En la ducha nos jabonamos y cuando jabonamos la ducha está corriendo el agua y a nosotros no nos importa porque tenemos agua de sobra. Y si hiciéramos eso, por lo menos, el de cerrar el agua cada vez que hay la parte del enjabonamiento, o cuando nos lavamos los dientes igualmente no dejar correr el agua. Son cosas prácticas que podríamos hacer. Arreglar las fugas de agua en las casas, donde a veces no hay un seguimiento de lo que pasa y uno paga los recibos que vienen y a veces no se sabe de dónde crecen los costos, pero esas cosas nos ayudarían, ¿no? Otra cosa que estaba viendo, por ejemplo, regamos el jardín de día. Y dicen que cuando regamos de día con el sol, el 30% se evapora, ¿no? Y si en la noche lo haríamos, evitaríamos eso, ¿no? Lavar los autos, a los que tienen autos con balde y esponja en vez de utilizar la manguera, ¿no? Lavar la ropa con menos frecuencia. Son cosas, creo, prácticas que todo ser humano, todo ciudadano debería hacerlo. Pero no lo hacemos justamente por la falta de conciencia de que cuando nosotros derrochamos en otros lados falta. Ujú. O la pereza misma, ¿no? Conocí a una hermana de una iglesia en la cual he estado pastoreando que juntaba el agua de la lavadora, la que ya limpiaba la final, y guardaba en un balde eso. Y yo le decía, oye, ¿para qué guardas esa agua ahí, no? Me decía, pastor, con esto yo ahorro para poder usar el inodoro, para poder regar las plantitas del jardín, ¿no? Es decir, sí hay actividades que podemos hacer que, aunque sean mínimas, contribuyen al cuidado también del ahorro del agua, ¿no? Tal vez pasemos a un tema un poco más candente. Hay dos cositas. Definitivamente el Perú está entrando en una etapa de vida donde la minería es altamente rentable económicamente, y hay que decirlo con sinceridad, el agua es necesario para las mineras, para el lavado de los minerales, que lamentablemente esa agua es botada nuevamente a los ríos, y esos ríos llegan a nuestros hogares y nos contaminan. Por un lado eso, Perú no tiene leyes que nos ayuden, las autoridades no están haciendo nada, al contrario, más bien están permitiendo la contaminación de nuestro propio país. ¿Qué podríamos decir al respecto? ¿Qué podríamos hacer también como cristianos ante una situación como esa? Estaba justamente tratando de ver algunos datos de qué es lo que el gobierno o las instituciones encargadas están haciendo para revertir esta situación, pero sinceramente no he encontrado datos actuales de algo que se realice para evitar estas cosas. Y más bien lo que he encontrado es que el uso del agua tiene otras prioridades y no son la población. Es justamente las empresas mineras o las empresas que necesitan esa agua para sus propios procesos, pero dejando de lado a la población, que es la que lo necesita tanto para su alimentación como para la salud. Y eso me llamó profundamente la atención. Realmente me ha sacudido a mí mismo ver esta situación de que no tenemos, las prioridades que tenemos están al revés. Justamente el caso de Piura es el más conocido, creo, a nivel nacional, ¿no? Una empresa azucarera que básicamente controla el uso del agua de todo Piura y que impide que el agua del río que les abastece llegue a la población.
Y eso ha demorado y ha creado inclusive protestas por medios de comunicación, pero el gobierno no hace nada, ¿no? Entonces es triste saber que en vez de, como dice usted, pastor, de ayudar al ciudadano, pareciera como que el gobierno más bien beneficia a las grandes empresas y a aquellos que teóricamente benefician económicamente al país, pero que a la larga en realidad lo que están haciendo es destruirlo y creando más bien espacios de injusticia a nivel social, ¿no? Entonces, yo creo que esta temática es bastante amplia, pero es importante también tener en consideración no solamente los elementos del tema climático, sino también las injusticias sociales que están por detrás y que contribuyen al encarecimiento y al desabastecimiento del agua mismo en nuestro propio país. Tal vez Perú no es el ejemplo único a nivel mundial, creo que muchos países tienen situaciones similares o inclusive hasta peores, pero el tema del agua va a ser una temática muy importante para el futuro. Tal vez como para ir terminando, ¿qué cosas quisiéramos transmitir a aquellos que por este medio nos escuchan, nos leen, nos ven? ¿Qué podríamos nosotros dejarles como una enseñanza para sus vidas? ¿Qué mensaje podría ser importante para ellos? Bueno, dentro de las cosas que se pueden hacer, yo creo que una de las cosas que nos ha faltado es fomentar una cultura de cuidado del agua desde el hogar, ¿no? Y a veces se dan mensajes, se les hablan a los hijos, se leen lemas, pero el ejemplo de los padres es fundamental, ¿no? Porque si los hijos escuchan buenos consejos, pero ven que los padres hacen lo contrario, eso es una de las cosas donde vamos sembrando lo que en las nuevas generaciones vamos a tener, ¿no? Entonces, una de las cosas es fomentar una cultura del cuidado del agua con el ejemplo, con diálogos que tengan que ver acerca del consumo del agua y sus implicancias, tratando de que las nuevas generaciones tengan responsabilidad al respecto, ¿no? Recordando el uso responsable del agua y en las iglesias pues tocando el tema tanto en las predicaciones como en las enseñanzas o en el discipulado, tratar de ver el uso responsable de los recursos naturales que Dios nos ha dado a administrar, ¿no? Tal vez dar a conocer también a quienes nos siguen que posiblemente para el mes de mayo estamos como Reto Uniendo Manos presentando un material para las iglesias de la escuela dominical que va a servir para el estudio de diferentes temáticas medioambientales. Van a ser 12 temas que van a ser importantes para la vida de su iglesia y esperamos que todos aquellos que deseen, va a ser de manera gratuita, puedan participar. Va a haber también 2 capacitaciones sobre el material a las cuales esperamos que ustedes puedan participar. Pastor Josué, de mi parte yo le agradezco bastante a usted y a todos aquellos que nos estarán seguramente viendo en esta pequeña entrevista. Y es una de las temáticas que hemos querido abordar en esta oportunidad, no la única. Posiblemente más adelante estaremos también invitándolo para otras actividades más. De mi parte, muchas gracias. Le agradezco bastante su tiempo y ojalá que esta reflexión nos haya ayudado a aquellas personas que nos miran para poder analizar, entender, aprender y ojalá también reflexionar sobre la importancia y la necesidad del cuidado de la naturaleza que Dios nos ha dado. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Me llevo el desafío de seguir buscando maneras de poder tomar conciencia y hacer tomar conciencia con las personas que trabajo, tanto en el hogar como en la iglesia, aunque ya no tengo hijos pequeños, pero igualmente tengo nietos ahora y son nuevas generaciones. Así que gracias por este tiempo, por este tema y muy importante. Amén. Muchas gracias, pastor. Bendiciones.